Antes de empezar con este video, queremos mandar saludos a Juliet por el 29 de septiembre, Michelle Rivera por el 3 de octubre, a los pequeños de Abigail por el 3 y 30 de septiembre y a Jem Bartra por el 16 de octubre. Muchas felicidades. Inmortal, la prometida del Lobo Negro. Capítulo 1. La vida comienza de nuevo. ¿Qué harías si el hombre que amaste terminara siendo quien te quitó la vida? Che Jung-woo lo sabe demasiado bien. En su primera vida aceptó su destino sin cuestionarlo y murió a manos de su esposo. En la segunda, eligió morir frente a él para vengarse, creyendo que su historia de dolor terminaría allí. Pero ninguno de esos caminos la salvó, y la muerte nunca fue el final para ella. Una y otra vez el mismo accidente la arrastró junto a su familia al inframundo, el lugar donde vivos y muertos pagan sus deudas. Allí, mientras todos siguen creyendo que siguen en el mundo real, Jung-woo es la única que recuerda sus vidas pasadas y sabe la verdad. El día en que el auto derrapó, el cielo se oscureció como si alguien hubiera dictado una sentencia. Oh, pero eso no fue casualidad. Fue el precio de cada mentira callada, de cada decisión tomada por miedo, de cada herida que nadie se atrevió a cerrar. Ahora en su tercera oportunidad será la última que tendrá para romper el ciclo. Para lograrlo, deberá dejar de huir y enfrentarse a su pasado. Y justo cuando ha jurado no volver a entregar su corazón a nadie, aparece un hombre tan peligroso como fascinante, capaz de despertar en ella lo que la muerte no pudo apagar. Esta es la historia de una mujer que no puede morir hasta que aprenda lo que es vivir de verdad. La familia de Jeong-woo parecía perfecta desde fuera. Un padre paciente, una madre estricta, dos hijas unidas, pero esa armonía se rompió el día del accidente. Se suponía que Jeong-woo debía cuidar de Seong-woo mientras su madre atendía una llamada importante. Solo fueron 5 segundos de distracción, y cuando volvió a mirar a su hermana, esta ya estaba cruzando la calle justo cuando un camión apareció en la esquina. El vehículo impactó a ambas, pero fue Seong-woo quien recibió el golpe más fuerte. Jung-woo salió casi ilesa, pero las facturas médicas superaron la economía familiar y los obligaron a vender su casa. Desde entonces pudo sentir el resentimiento en los ojos de su madre, como si su sola existencia fuera el recordatorio de lo que habían perdido. Los años pasaron y Jung-woo se convirtió en compositora reconocida. Con su éxito pudo ayudar a su familia económicamente y por fin obtuvo la aprobación de su madre, aunque en el fondo sentía que no era por orgullo genuino, sino porque se había convertido en su sostén. Aún así, se repitió que solo necesitaba seguir siendo buena hija para que su familia fuera feliz. Y entonces, durante unas vacaciones familiares, ocurrió otro accidente. El auto derrapó y ella y su familia cayeron al inframundo por primera vez. Sí, fue allí donde conoció a Hyosho, quien se convertiría en su futuro marido. Hyosho los recibió con gran hospitalidad, les permitió alojarse en su palacio y con el tiempo confesó que ella había llamado su atención desde el primer momento, porque le recordaba a su madre. Sí, aquello debería haber sido suficiente para que Jeong-woo huyera, pero en lugar de asustarla, la hizo sentir especial, porque era la primera vez que alguien la miraba con semejante fascinación. Cuando Hyosho le confesó que se había enamorado de ella, su amor parecía tan puro y genuino que derritió su corazón congelado y terminó correspondiéndole. Pero su amor se volvió una prisión. Hyosho era celoso, posesivo, su amor era enfermizo y convirtió cada gesto en una cadena invisible. Y cuando sintió que estaba perdiéndola, no dudó en ir más lejos y una a una las vidas de su familia fueron arrebatadas hasta que Jeong-woo quedó completamente sola. Fue entonces cuando esa prisión se volvió su sentencia y al final murió por su mano sin comprender en qué momento todo se había quebrado. Cuando abrió los ojos en su segunda vida, el miedo había desaparecido. No buscó amor, buscó justicia, y si el destino le había dado otra oportunidad, sería para que él pagara por lo que le hizo. Pero el odio resultó ser un peor carcelero que el amor. Su venganza terminó devorándola y su muerte, esta vez elegida por ella, solo la arrastró de nuevo al mismo punto de partida. Y así, por tercera vez, el cielo se oscureció, el auto derrapó, el grito de su familia resonó, y Jeong-woo abrió los ojos en el inframundo, otra vez, el lugar que parecía esperarla siempre. Pero algo
fue diferente esta vez. ¿Quién eres tú? El hombre frente a ella no era Hyosho. Todo en él era distinto, la calidez de su tono, la forma en que sus ojos dorados la observaron. Casi hicieron que olvidara dónde estaba incluso. Jung-woo estaba reviviendo su tercera vida y no entendía por qué. Pero antes de que pudiera escuchar su propia respuesta, su padre se adelantó hacia el desconocido explicando que habían tenido un accidente y necesitaban ayuda. Claramente ninguno, salvo ella, recordaba sus vidas pasadas en el inframundo. El desconocido asintió lentamente como si estuviera evaluando la situación. No entiendo muy bien lo que dice, pero creo que puedo ayudar. Su voz fue tranquila, demasiado tranquila, y eso fue lo que la inquietó. Jung-woo sintió un escalofrío recorrerle la espalda antes de que él diera una orden breve a uno de sus sirvientes para que los llevaran frente al maestro Jang-gon. Las palabras le sentaron como un balde de agua helada, y es que Jang-gon era el gobernante del inframundo y también el padre de Hyosho. Un zumbido se instaló en sus oídos, sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, el aire volverse pesado, su respiración se aceleró, su pecho se contrajo con un dolor familiar como si el inframundo la envolviera de nuevo en sus cadenas. Cada vez el final era el mismo: sangre, gritos, su familia muerta. ¡No! ¡No! Fue entonces que su hermana gritó sacándolo de su trance. Jung-woo apenas pudo girar el rostro, su hermana la señalaba horrorizada. Con manos temblorosas se tocó el cabello y un escalofrío le recorrió la espalda. El negro azabache se había tornado blanco como la nieve. No era solo miedo, era desesperación pura, un grito que su cuerpo emitía aunque ella no pudiera articularlo. Vaya, es la primera vez que veo un cabello así de bonito. Un brillo de interés cruzó los ojos del hombre cuando la vio de cerca. En la penumbra de aquel lugar su cabello blanco parecía emitir un resplandor propio, como si la oscuridad misma se apartara para dejarla ver. El desconocido frunció el ceño intrigado. Esa aura no era común en los vivos ni en los muertos. Y por un instante su mirada se volvió más aguda, como si estuviera evaluándola. Entonces, finalmente, como siguiendo un impulso que no se molestó en explicar, habló con voz firme. Tú vendrás conmigo. La voz del hombre no fue un simple mandato. Sin embargo, Jung-woo sabía que en el inframundo nadie pronunciaba algo así a la ligera. Cada palabra tenía el peso de una ley no escrita, y si ese hombre se atrevía a decirlo, significaba que tenía la venia o el interés de Jang-gon. Y un pensamiento peligroso la atravesó como un cuchillo. Él la necesitaba, y si la necesitaba, eso podía significar que su destino y el de su familia no estaba sellado todavía. Tal vez seguirlo podría cambiarlo todo, tal vez esa era su única oportunidad de romper el ciclo. Su padre, que había dado un paso al frente interponiéndose entre ellos, se quedó desconcertado cuando escuchó a su propia hija aceptar sin objetar. ¿Había perdido el juicio? Sí, tal vez después de 2 vidas de mierda finalmente lo había hecho. Su padre y su hermana se giraron hacia ella horrorizados, pero ella solo bajó la mirada. Si se detenía a explicarles, vacilaría, y no podía vacilar. Además, ¿qué podía decirles? ¿Que ya habían vivido esto 2 veces antes? Entonces su madre habló con un tono que heló la sangre de todos. Déjenla hacer lo que quiera. La frase cayó como un dictamen. De todos modos, ¿cuándo Jung-woo ha hecho caso de lo que le decimos? Añadió con un dejo de ironía que dejó helados a todos. Se cruzó de brazos y alzó la barbilla, evaluando la escena como si estuviera presenciando una simple transacción. Y si Jung-woo ha decidido irse, no pienso detenerla. Quizás esta vez haga algo útil. El comentario fue un golpe bajo. Su madre se dio media vuelta con una elegancia fría y se alejó sin mirar atrás, como si ya hubiera cerrado el asunto en su mente. Jung-woo sintió la garganta arder. No era cariño lo que había en esas palabras, sino un recordatorio de que siempre sería la pieza sacrificable de la familia. Para cuando su familia se marchó, el desconocido la observó en silencio, como si midiera el peso de su determinación. Luego se inclinó esbozando una sonrisa inquietante. Eres una mujer extraña. Debió ser difícil tomar esta decisión. Jung-woo frunció el ceño. Difícil no era la palabra que ella habría usado en sus circunstancias. De hecho, esa fue la decisión más aterradora de su vida, pero quizás también la única que podía salvarlos a todos. Sin embargo, no era la única que parecía estar en circunstancias difíciles, y cuando él extendió la mano hacia ella, Jung-woo no se movió de inmediato. Su respiración era corta, pero sus ojos firmes. Si iba a seguirlo, tenía que dejar en claro que no sería como una prisionera. Iré contigo, pero si lo hago te harás responsable de mí y me protegerás sin importar el precio. Después de todo, parece que no soy la única tomando decisiones difíciles aquí, ¿o sí? Por un instante los ojos del hombre se oscurecieron y en sus labios apareció una sonrisa lenta, casi peligrosa. Tu petición no es tan inocente como parece. Bien, perdóname por esto,
mi señora. Y entonces, en un movimiento rápido, él la sujetó por la cintura y la levantó con facilidad, colocándola sobre su caballo para luego agregar: No soy tan ingenuo para creer que una mujer como tú no tiene un propósito oculto. Su voz sonó grave, casi divertida. No sé qué planeas, pero hagamos un trato. Déjame conocer tu corazón y quizá te ayude. Jeong-woo tragó saliva. No podía decirle toda la verdad, pero sí lo único que realmente le importaba. Pase lo que pase, solo debes protegerme. Por primera vez, la sonrisa del hombre pareció sincera. Perfecto. Y ahora que lo pienso, no nos hemos presentado. Mi nombre es Huida. ¿Y tú? Ella dudó por un instante. Decir su nombre era más que una presentación. Era aceptar que estaba a punto de entrar en un camino sin retorno. Y con un hilo de voz pero firme, murmuró: Mi nombre es Che Jung-woo. Un nombre muy bonito. Ella desvió la mirada manteniendo el silencio. El camino se hizo largo, demasiado largo para su gusto, y cada paso del caballo parecía recordarle que ahora estaba en terreno ajeno. Debía ser cautelosa. Fue entonces cuando vio unas flores blancas creciendo al borde del camino. Esas flores eran las únicas que podían florecer en el inframundo. El pecho le ardió de golpe cuando la memoria la arrastró a su primera vida. Hyosho sonriendo mientras le tendía un pequeño ramo, diciendo que su amor por ella era tan eterno como aquellas flores que desafiaban la muerte para crecer allí. Ah, sí. Jeong-woo cerró los ojos con brusquedad, como si pudiera desterrar el recuerdo. No podía permitirse flaquear, porque esa promesa había sido el inicio de su tragedia, la misma que la había arrastrado hasta la muerte. Sacudiendo la cabeza como si pudiera romper el peso del pasado, se obligó a seguir avanzando, y cuando llegaron a la residencia de Huita, el silencio se rompió con una voz familiar. Jeong-woo se giró y el aire se le atascó en la garganta porque Sarin, la dulce Sarin, estaba allí de pie frente a ella. Esa joven había sido su doncella en la vida pasada, pero ¿por qué estaba allí? ¿Por qué en la casa de Huita y no en los dominios de Hyosho? Jeong-woo bajó la mirada tratando de ordenar sus pensamientos y recuerdos. El inframundo no era solo un lugar de sombras y castigos, era un sistema complejo, gobernado por leyes estrictas y jerarquías que ningún mortal podía comprender. Todo ser vivo o muerto debía seguir reglas precisas. Cada decisión, cada movimiento estaba controlado, registrado y a veces manipulado por aquellos con suficiente poder. Ella conocía bien cómo funcionaba. Todos los nacidos y criados en el inframundo llevaban dentro el espíritu de una bestia y por eso se les llamaba guardianes espirituales. Esas formas podían variar desde criaturas pequeñas como conejos o gorriones, hasta depredadores imponentes como tigres, considerados los más fuertes. Yangon, por ejemplo, era el rey del inframundo precisamente porque su guardián espiritual era un tigre. Hyosho portaba el espíritu de un oso pardo, y más tarde, según Sarin, supo que el guardián de Huita era un lobo negro. Era por eso que muchos lo llamaban el lobo negro del inframundo, y no era raro que lo llamaran así, y de alguna manera Jeong-woo pensó que aquel espíritu le encajaba a la perfección. Por otro lado, la calma de su antigua doncella era desconcertante, parecía incluso feliz. Jeong-woo no podía saber los motivos del por qué en esta vida Sarin estaba bajo el mando de Huita, pero aquel cambio le dio una chispa de esperanza, porque si alguien podía adaptarse y mantenerse intacto en un lugar tan despiadado, tal vez también existiera una manera de sobrevivir para ella y su familia. Elegir a Huita por las circunstancias no parecía tan absurdo después de todo. Esta nueva decisión, aunque arriesgada, podía ser el primer paso hacia su salvación. Horas después, Huita la hizo entrar a sus aposentos con un gesto serio, aunque no pudo evitar sonreír al notar el cambio en el cabello de Jeong-woo. Momentos antes, siguiendo su sugerencia, ella había decidido teñírselo para no llamar tanto la atención. Él guardó silencio al principio, pero Jeong-woo sintió cómo sus ojos dorados la recorrían, evaluándola como si traspasaran su alma, y la sensación la hizo sentirse expuesta, pero tras un breve instante, Huita rompió el silencio al fin. Quiero que a partir de ahora seas mi novia. Pero no era el tipo de novia que uno podría imaginar. Huita no buscaba romance, lo que quería era algo más funcional. Necesitaba que ella se hiciera pasar por su pareja. ¿Por qué? Verán, Yangon, gobernante del inframundo, tenía un heredero directo. Ese era Hyosho. Y un sucesor alternativo. Ese era Huita. Por eso Hyosho lo veía como una amenaza y lo presionaba sin descanso. Huita necesitaba liberarse de esa vigilancia, aunque fuera solo por un momento.
y allí entraba ella, la distracción perfecta. Para que nadie cuestionara sus intenciones, Huita debía mostrarse acompañado de alguien sin vínculos familiares ni conexiones con el poder del trono. En el inframundo, la presencia de un acompañante podía ser un mensaje más fuerte que 1000 palabras. Familiares o aliados cercanos implicaban alianzas, ambición y posibles conspiraciones. Una mujer completamente ajena a su linaje, en cambio, enviaba la señal opuesta: desapego, neutralidad, ausencia de intereses dinásticos. Ese alguien era Jung-woo. Su novia falsa podía cumplir el papel de símbolo, mostrando que Huita no buscaba el trono. Ella jamás había oído hablar de los parientes lejanos de Jang-geom, así que no podía confirmar si lo que le decía era cierto. Aún así, no tenía otra opción. Su interés no estaba en el pasado ni en los sentimientos de aquel hombre. Solo quería sobrevivir. Huita también planeaba usarla, y de alguna manera, eso le daba la sensación de que al menos no estaba sola en aquel juego. Y horas después, vestida de un delicado dangui en tonos rojos, las mangas largas ondeando suavemente, Jung-woo volvió a los aposentos de Huita. Había reflexionado durante varios días antes de darle una respuesta. Parece que ya tienes una respuesta para mí, dijo Huita al verla aparecer. Ella asintió y avanzó hacia él con firmeza. Está bien. Aceptaré el trato y fingiré ser tu novia a cambio de tu protección. Huita sonrió ligeramente satisfecho y con un gesto cuidadoso acercó su mano para guiar suavemente a Jung-woo a la posición correcta, indicando cómo debía comportarse frente a los demás para que el trato pareciera creíble. Entonces, para que nos crean, será necesario que nos familiaricemos un poco. Así que cada vez que te bese aquí, dijo con voz firme, señalando la manera de interactuar y los gestos que debía imitar. Pero al escuchar esas palabras, un recuerdo inesperado se apoderó de Jung-woo, la voz de Hyosho, idéntica pero cargada de fría posesión en lugar de afecto. No lo olvides, siempre serás mía. El recuerdo fue tan vívido que su cuerpo reaccionó antes que su mente. Empujó a Huita con brusquedad, como si su cercanía la quemara y su respiración se volvió errática, entrecortada. Por su parte, él intentó calmarla, pero resultó inútil, y de repente la energía de Jung-woo se esfumó y se desplomó. Huita apenas logró sostenerla, desconcertado sin comprender lo ocurrido. Huita frunció ligeramente el ceño observándola desplomarse en sus brazos. No era un rechazo dirigido hacia él, eso estaba claro. Entonces, ¿qué lo había provocado? ¿Un recuerdo? ¿Un trauma? Por primera vez su atención se desvió de sus propios intereses y estrategias. La mujer frente a él tenía capas que no esperaba. Cada gesto, cada reacción contenía algo que no podía descifrar del todo, y eso despertó una curiosidad. ¿Qué o quién había dejado marcas tan profundas en alguien tan aparentemente audaz? Ya habían pasado varios días desde aquel desmayo, y como era lógico, Jung-woo no podía contarle la verdad a un hombre que apenas conocía. Sin embargo, sabía que debía ofrecer alguna explicación. Con voz contenida, le dijo que su reacción se debía a que sus palabras le habían recordado a su ex marido violento. No mencionó que había sido Hyosho, y añadió con un dejo de vulnerabilidad que desde entonces había desarrollado cierto miedo hacia los hombres. Huita la observó en silencio, sus ojos dorados recorriéndola con la misma atención meticulosa de siempre. Luego, suavizando su expresión, se disculpó por haberla puesto en esa situación, y para romper la tensión y aligerar el ambiente, añadió: ¿y qué hay de mí? ¿No me ves como un hombre? ¿Ah? Bueno, es que Lord Huita es muy bueno, tartamudeó ella, quedándose sin palabras ante la inesperada pregunta. Huita sonrió divertido. ¡Qué linda! ¿No habrías dicho lo mismo si no te hubieras desmayado aquella noche? Ella lo miró entre sorprendida y nerviosa. ¿Acaso estaba bromeando con ella? La clara sonrisa de él le indicó que así era, y de algún modo logró hacerla sentir un poco más cómoda. Por cierto, debo asistir a un banquete. Normalmente no es necesario, pero a veces debo mostrar mi cara a los de arriba, dijo él, inclinándose ligeramente hacia ella con una chispa de diversión en los ojos. Claro, espera, ¿eso quiere decir Así es, que debo ir con mi amada. Es el momento perfecto para dar a conocer nuestra relación. La primera prueba de fuego estaba por comenzar. Jung-woo se dijo a sí misma que todo estaría bien. Ahora que Huita estaba de su lado, Hyosho no podría hacerle daño. Además, Huita le había asignado un joven escolta llamado Soho, alguien talentoso que la acompañaría a donde fuera, y aquello le dio cierta tranquilidad. No obstante, al llegar al gremio, Jung-woo no pudo ocultar su asombro. Había imaginado un lugar más modesto, pero aquel espacio era majestuoso, y antes de que pudiera contemplarlo demasiado, una voz femenina interrumpió la escena. Era Dan Hui, una mujer de belleza elegante.
adelante. Su fama como intérprete del Gallagun la precedía, pero al notar a Jeong-woo aferrándose al brazo de Huita con familiaridad, su sonrisa se tensó ligeramente, aunque con discreción. «Veo que la persona a su lado es alguien valioso para usted, mi señor», dijo cuando Huita presentó a Jeong-woo como su prometida. «Entonces hoy tendré que actuar con mayor sinceridad que nunca», dijo con voz melodiosa, antes de iniciar su presentación, y así la música comenzó. El sonido del Gallagun llenó la sala como un murmullo de agua deslizándose entre piedras. Cada nota se tejía con precisión, primero suave y luego vibrante, hasta envolver a todos en un trance delicado pero profundo. Jeong-woo, que llegó con el corazón tenso, se permitió relajarse y dejarse arrastrar por aquella armonía. Y cuando la última cuerda dejó de vibrar, el silencio que siguió parecía prolongar la música misma. Fue Huita el primero en aplaudir complacido. «Una pieza magnífica, Danhui. Te compensaré por ello», dijo él, y la mujer respondió con un gesto de modesta aceptación. Luego sus ojos se dirigieron a Jeong-woo. «Entonces, ¿podría pedirle a la señorita que toque algo para mí?» La petición tomó por sorpresa a Jeong-woo. ¿Cómo sabía esa mujer que ella sabía tocar? Dan-hui sonrió suavemente. «Lo he notado en sus manos. Los callos no mienten. Solo alguien que ha tocado durante años posee esas marcas y estoy segura de que su interpretación será tan hermosa como su apariencia». Jeong-woo miró sus propias manos con un nudo en el estómago y el corazón acelerado. ¿Realmente podría tocar allí, frente a todos? «Si no quieres hacerlo, no tienes que», susurró Huita a su lado. «Aunque mentiría si dijera que no deseo escucharte. Aún así, la decisión que tomes estará bien». Ella lo miró, y por un instante sintió que la carga que había llevado en tantas vidas se aligeraba, y quizás fue por eso que preguntó con un atrevimiento inesperado. «Si lo hago, ¿también me concederás un deseo?» Huita arqueó las cejas divertido. Allí estaba la mujer audaz que había conocido en su primer encuentro. Luego se inclinó ligeramente para que solo ella escuchara su voz suave como un secreto. «Incluso si no lo haces, te concederé todos los deseos que quieras». Jeong-woo sintió como si sus mejillas ardían, pero la vergüenza fue casi agradable, e inspirando profundo apartó la sensación y se concentró en el Gallagun. Sus dedos rozaron las cuerdas con delicadeza y las primeras notas surgieron suaves, casi tímidas. Pronto la melodía se volvía intensa y profunda, cargada de emociones que no podía ocultar. Cada cuerda resonaba con su resentimiento, con la amargura de haber amado y sufrido. Tocaba no solo con sus dedos, sino con el peso de todo su dolor. El salón quedó en silencio. Incluso Huita, a pesar de su habitual compostura, parecía sorprendido por la fuerza y precisión de la interpretación. Dan-hui, por su parte, no pudo ocultar su asombro. Finalmente, las notas se suavizaron y se apagaron, dejando a la sala envuelta en una calma nueva. Los murmullos llenaron el ambiente, mezcla de sorpresa y admiración. Huita entonces rompió el silencio aplaudiendo con una satisfacción evidente. «Ahora con más razón tendré que cumplir mi promesa y todos tus deseos», comentó mientras Jeong-woo sentía cómo sus mejillas se teñían de rojo. «Bueno, se lo diré cuando estemos a solas, mi señor», musitó ella manteniendo la actuación de una amante tímida. Sin embargo, a lo lejos, Dan-hui abandonaba la sala con el rostro marcado por la sorpresa y un dejo de celos. Siempre había creído que el lugar al lado de Huita le pertenecía a ella, y ver a Jeong-woo allí con tanta familiaridad le supo a mierda. Y antes de irse, lanzó una última mirada fija, como una promesa silenciosa de que aquello no se quedaría así. Huita seguía impresionado con las habilidades de Jeong-woo. Esa mujer era sin duda como una caja de Pandora. Sus palabras de halago fueron como agua fresca cayendo sobre un desierto para Jeong-woo, que sentía que no había tocado en años. La sensación había sido liberadora, como si con cada nota hubiera dejado escapar un poco de la carga que llevaba sobre sus hombros. Poco después llegaron al anexo, el lugar favorito de Huita, quien sin siquiera pensarlo se quitó los zapatos y dio un paso sobre el suelo cubierto de ceniza volcánica, explicando que era como caminar sobre nubes, y mientras sus pies se hundían suavemente en la ceniza, hizo un gesto para invitarla a probarlo. Jeong-woo dudó un instante, pero al notar la paciencia y el brillo travieso en sus ojos, no pudo resistirse. Pero cuando finalmente decidió dar un paso, Huita aprovechó para lanzarle un poco de ceniza en forma de broma. Ella lo miró con sorpresa, y sin pensarlo, le devolvió la patada, cubriéndolo con más ceniza de la que él había lanzado. El hombre siempre impecable ahora parecía un desastre, y eso hizo que la
la risa de Jung-woo brotara de forma genuina, clara y contagiosa. Huita la observó en silencio un instante. Luego esbozó una pequeña sonrisa, satisfecho consigo mismo. Había logrado lo que quería, que ella se relajara aunque solo fuera un poco. Jung-woo permaneció quieta, dejando que la sensación de libertad y ligereza se asentara. Por un momento no pensó en el trato, ni en Hyosho, ni en el miedo que siempre la acompañaba. Solo notó algo que la hizo reflexionar. Huita era alguien distinto. No había presión en su voz ni en sus gestos, algo que jamás había experimentado con Hyosho, y sin darse cuenta, sintió un pequeño alivio al recordar que no todas las personas a su alrededor tenían intención de lastimarla. Lo miró en silencio y apenas murmuró un gracias por permitirle ser ella misma, aunque su desconfianza permanecía intacta. Más tarde, cuando Jung-woo se retiró a descansar, Huita se quedó solo en el anexo. El silencio llenaba la habitación, solo roto por el crujido de la madera bajo sus pies. Una sombra se deslizó entre las columnas. Era Soho, trayendo un mensaje urgente. Él lo estaba buscando, y no hacía falta ser adivino para saber a quién se refería. Jung-woo se dejó caer contra el tronco de un árbol exhausta. Finalmente, Huita la había llevado a conocer a Yangon, presentándola como su prometida. Y aunque al principio temió que Hyosho apareciera, su cuerpo tenso hasta el extremo comenzó a relajarse cuando se dio cuenta de que no era así. Así que cerró los ojos, respiró hondo y decidió descansar mientras Huita terminaba su reunión. No obstante, el crujir de las hojas la hizo incorporarse de golpe mientras un destello de cabello rojo entre los árboles le detuvo el corazón. Era Hyosho, cuyo cada paso suyo parecía pesar sobre la tierra misma, murmurando algo entre dientes y cada palabra sonando como un gruñido. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, ella soltó el aire que había estado reteniendo y creyó ingenuamente que el peligro había pasado. ¿Quién eres? La voz resonó justo detrás de ella. Jung-woo se quedó helada, se giró lentamente y lo vio, alto, imponente, con esa mirada capaz de atravesarle el alma. Jung-woo intentó retroceder, pero él extendió la mano y la trajo hacia sí. Sus cuerpos chocaron y un recuerdo le golpeó con la fuerza de un disparo. Su muerte, el miedo, el dolor que él le había causado. Jadeando logró separarse. Pareces un ratón asustado. Se burló Hyosho con una carcajada grave, y la ira reemplazó el miedo de Jung-woo en ese instante. «No tienes derecho a tratarme así», dijo con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «No puedes tratar así a la prometida de Lord Huita». Hyosho estalló en carcajadas, inclinándose hacia ella con una sonrisa torcida. ¿Así que ese idiota encontró a una mujer? ¿Cuál es tu nombre? Jung-woo apretó los labios. No quería responder, pero sabía que no podía evitarlo. «Soy Jung-woo», repitió él, saboreando cada sílaba como si la probara por primera vez. Bonito nombre. La tensión en el aire no se disipó. Hyosho dio un paso más cerca, lo suficiente para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Nos volveremos a ver, Jung-woo, susurró para luego alejarse, dejando tras de sí un silencio helado. Jung-woo respiró temblando, pero con una certeza firme. Ya no podía ser la misma presa de antes. La reunión con Yangon había girado una vez más en torno al mismo tema de siempre. El rey del inframundo parecía desconfiar plenamente en que su hijo heredara su puesto. El desenlace, sin embargo, era ineludible. Hyosho era su heredero legítimo y Huita solo una pieza colocada estratégicamente por el mismo gobernador. Y tarde o temprano, Hyosho descubriría que no compartían ni una gota de sangre y eventualmente también conocería el secreto de su hermano, Yuta. Cuando la reunión terminó, Huita regresó a ver a Jung-woo, solo para descubrir que se había retirado temprano. Más tarde, Sarin le explicó que le había encontrado pálida, nerviosa, como si hubiese visto un fantasma, y más inquietante aún, había visto a Hyosho salir por la misma dirección. Huita no necesitó deducciones. Sabía perfectamente que ese encuentro había sido la causa del estado de Jung-woo. Conocía demasiado bien la naturaleza retorcida de Hyosho y su costumbre de intimidar para divertirse, pero había sido completamente su error no prever que ellos se cruzaran. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando le preguntó directamente qué había pasado, Jung-woo se limitó a decir que solo había sido cansancio. Y sí, Huita percibió que ocultaba algo. Podía ser miedo o simplemente que aún no confiaba plenamente en él, pero no la presionó. El peso de lo que estuviera ocultando debía ser considerable para provocar tal estado de nerviosismo. Y en los días siguientes, Jung-woo no dejaba de pensar en la forma en que Huita había manejado la situación. Directo, pero paciente. No lo obligó a hablar, sino que le dio espacio
silencio para que se sintiera lista, y esa actitud la hizo sentir alivio y al mismo tiempo cierta culpa. También comenzó a preguntarse si podría confiarle todo algún día, que esta era su tercera vida, los recuerdos de su pasado, el tormento de Hyosho, pero el miedo de ser traicionada aún la mantenía cautelosa. Respirando hondo, se dirigió al baño que Sarin ya había preparado. Con cuidado se desató la bata y se adentró en la niebla cálida del vapor, pero se detuvo de golpe al ver que el lugar no estaba vacío. Huita estaba allí, el agua resbalando por su espalda mientras la miraba con una ceja arqueada. Muerta de vergüenza, Jeong-woo giró para salir apresurada, pero él la detuvo sujetándole la muñeca. Si sales así, todos sospecharán sobre nuestra relación. Explicó con calma. Quizá deberías entrar, pero no tienes que hacerlo si no quieres. El corazón de Jeong-woo martillaba en su pecho. Sabía que salir así solo levantaría sospechas, así que decidió entrar sentándose lo más lejos posible. Huita no pareció incómodo. Se echó el cabello hacia atrás con ambas manos, dejando que el agua corriera por su cuello y espalda, y sus ojos dorados, que se fijaron en ella con intensidad, eran directos, tranquilos, peligrosos. Esa mirada la hizo sentir expuesta y consciente de cada músculo tenso en su cuerpo. Si sigues mirándome así, incluso yo me sentiré cohibido, comentó él con una sonrisa ligera. Está bien, no puedo culparte, añadió encogiéndose de hombros despreocupado. Es difícil apartar la mirada, ¿verdad? La tensión que había estado acumulada comenzó a diluirse. ¿Acaso quería que lo ahogara en la bañera? Y solo entonces Jeong-woo comprendió que aquel gesto, aunque provocador, tenía un propósito: aligerar la atmósfera y hacerla sentir segura. Sintió un impulso de risa que terminó escapándose a pesar de sí misma. Nunca había conocido a alguien tan considerado y al mismo tiempo descarado. Alguien que pudiera mantener el control sin imponerlo. Sin darse cuenta, comenzó a preguntarse qué pensaría él de ella, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Solo existían ellos dos, sus miradas cruzadas, la distancia tibia del vapor entre ellos, y todo lo demás desapareció. En los días siguientes, Jeong-woo comenzó a notar cómo su relación con Huita se iba profundizando paso a paso. No era un cambio abrupto, eran pequeñas acciones, miradas compartidas, conversaciones sinceras y gestos atentos que creaban un hilo de confianza que antes le había parecido imposible. Cada día que pasaba junto a él, la desconfianza disminuía un poco, y la sensación de seguridad que Huita le ofrecía se volvía más tangible. ¿Qué es lo que te gusta? Le preguntó entonces él un día, y durante unos segundos ella guardó silencio, como si buscara en su memoria algo que no doliera. La respuesta llegó mientras miraba hacia la ventana. Me gusta ver el cielo azul, respondió en voz baja. En el inframundo siempre había oscuridad, así que nunca podías ver el cielo azul. También me gusta ver la nieve. ¿La nieve? Repitió como si la palabra le fuera ajena. Jeong-woo asintió y trató de explicarle de la forma más sencilla posible. Donde yo vivía solía nevar seguido, así que muchas veces lo extraño. El rostro de Huita se ensombreció al escucharla, mientras una idea incómoda cruzó su mente. Ella extrañaba el lugar o extrañaba al hombre con el que había compartido su vida allí, pero no queriendo ahondar demasiado en ese pensamiento, decidió cambiar de tema. Yo recuerdo haber visto nieve una vez, dijo él con un deje de nostalgia. Fue cuando salí a la superficie por primera vez. Era solo un niño en ese entonces. Pero antes de que pudiera decir algo más, de pronto sintió cómo algo caía sobre él con fuerza, y cuando se dio cuenta, ya estaba recostado de espaldas con Jeong-woo mirándolo con ojos desesperados. ¿Cómo fuiste capaz de salir del inframundo? ¡Eso es imposible! La habitación, que momentos antes estaba llena de serenidad, ahora parecía contener la respiración. Huita, sorprendido por la reacción de Jeong-woo, comprendió que su recuerdo había tocado algo mucho más profundo de lo que imaginaba. Pero, ¿qué era lo que la hacía reaccionar así? ¿Quería huir tan desesperadamente? ¿Y por qué sus ojos se llenaban de lágrimas con una sola vaga esperanza? Con delicadeza, Huita alzó la mano y acarició suavemente su cabello, intentando calmarla. Lo siento, dijo con voz baja. No recuerdo mucho de mi infancia. Es cierto que salí a la superficie una vez, pero fue solo porque mi espíritu guardián se descontroló y me arrastró. Después de eso, todo se vuelve borroso. No tengo las respuestas que buscas. El rostro de Jeong-woo se ensombreció y sus hombros cayeron. No, soy yo quien debe pedirte perdón. Fui grosera, murmuró, pero Huita negó con la cabeza. No te disculpes. Y luego, tras mirarla un instante, preguntó en un tono que sonó más íntimo de lo que pretendía. ¿Extrañas mucho el lugar donde está tu ex esposo? Jeong-woo lo miró sorprendida. No es eso, es solo que extraño el lugar donde vivía, porque allí podía ver el cielo azul y la nieve caer. Huita sintió lentamente, como si procesara cada palabra, y después de un largo silencio le dijo con una seriedad que hizo que Jeong-woo se irguiera poco a poco. Por cierto,
Por nada del mundo debe salir por las noches. Ella parpadeó confundida. Nunca había considerado siquiera esa idea, pero la expresión de Juita fue tan seria que le hizo sentir un escalofrío. El inframundo es un lugar donde los pecadores llegan para ser castigados. A veces esas almas se desvían del camino y entonces aparecen los demonios de la muerte para guiarlos. Pero no es nada bueno que un humano se cruce con ellos. Jung-woo, que había escuchado algo al respecto, asintió en silencio, siguiéndole la corriente. Entonces él pareció recordar algo y su expresión cambió. Tengo una noticia para ti, Dijo, y esta vez sonrió con calidez. Esta noche podrás encontrarte con tu familia. La sorpresa fue tal que Jung-woo abrió mucho los ojos antes de reaccionar con entusiasmo. Tomó las manos de Juita entre las suyas y las estrechó con fuerza, agradeciéndole una y otra vez. Esa reacción también lo tomó por sorpresa, pero pronto sonrió, contagiado por su alegría. Me gusta más verte así. Confesó, mirándola con dulzura. Prefiero 1000 veces escucharte reír y agradecerme que verte temblar llorando y disculpándote. Jung-woo lo miró en silencio. La luz temblorosa iluminaba sus facciones y hacía brillar sus ojos dorados. Sintió cómo el calor le subía por el cuello y tuvo que apartar la mirada antes de que se notara lo acelerado que estaba su pulso. No entendía por qué, pero en ese instante, el inframundo dejó de parecerle un lugar tan oscuro. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que Jung-woo vio a su familia y su corazón latía con fuerza al encontrarlos. Fue el entusiasmo de su hermana menor y la calidez de su padre lo que la calmó un poco, pero fue el abrazo de su madre tan extraño lo que realmente la desarmó. Un simple contacto que hizo que el nudo en su garganta se volviera casi insoportable. Estoy bien, en serio estoy bien, dijo con una sonrisa tímida. Juita ha sido muy amable conmigo. Pero su madre frunció el ceño ante la mención y la interrumpió en voz baja. No deberías confiar demasiado en ese hombre. La punzada de tener que elegir entre su opinión y la obediencia le atravesó el pecho, y al final asintió en silencio. Su madre, satisfecha, cambió de tema entonces. Ay, Jung-woo, mira nuestras ropas. ¿Crees que podrías ayudarnos con algo? Sería bueno hablar con ese hombre. ¿No dices que es muy bueno? Su hermana no dudó en apoyar la idea, y Jung-woo sintió de nuevo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, consciente de lo rústico que era el inframundo y de lo mucho que su familia tenía que adaptarse, así que suspiró. Sí, está bien, hablaré con Juita, dijo finalmente, y la sonrisa satisfecha de su madre la hizo sentir un alivio mezclado con culpa. Al salir de la casa, la carga todavía le pesaba, pero Sarin, al verla así, sugirió ir a la feria cercana, y por un instante la ligereza volvió a su paso. Allí probó algunas delicias callejeras mientras el bullicio distraía su mente, hasta que lo inesperado apareció. Dan-hoo y su grupo estaban allí con sonrisas calculadas y miradas que no podían ocultar desdén. No pude decírtelo la última vez, pero disfruté tu última actuación. Fue refrescante y distinto. Seguro que también sorprendió al señor Juita por eso, dijo Dan-hoo disfrazando su veneno de elogio. Él se aburre rápido, así que intenta mantenerlo entretenido. Pero Jung-woo no se inmutó. Bueno, gracias por el consejo. Supongo que siempre hay formas de mantener entretenida a la gente. Y sin darle oportunidad de réplica, se alejó junto a Sarin. Pero pese a que Jung-woo se obligó a sonreír mientras se alejaba junto a Sarin, las palabras de Dan-hoo se quedaron pegadas en su mente como un susurro venenoso. Él se aburre rápido, así que intenta mantenerlo entretenido. No podía quitarse la sensación de que había algo más detrás de esa sonrisa fingida, y con cada paso que daba por la feria le parecía más pesado, como si las miradas de Dan-hoo y sus seguidoras siguieran cada movimiento suyo. El bullicio de los puestos, las risas y los gritos de los vendedores ya no la calmaban. Todo parecía concentrarse en un hilo tenso que recorría su espalda. Fue entonces cuando, al girar por una esquina, un grupo de hombres con aliento a alcohol bloqueó su camino. Uno de ellos incluso se abalanzó hacia Sarin al ver que ellos intentaban ignorarlos, y Jung-woo sintió cómo el miedo se disparaba, confirmando la intuición de que Dan-hoo había sembrado en ella. Fue entonces que, antes de que Jung-woo pudiera reaccionar, una sombra blanca descendió entre ellos. El tiempo pareció ralentizarse. Un hombre vestido de pies a cabeza de blanco, con antifaz y melena nibia, se movía con una gracia imposible. Cada paso calculado, cada movimiento preciso. Derribó al agresor, que había tomado a Sarin del brazo con un simple empujón, y luego se volvió hacia los otros 5 con movimientos tan fluidos que parecían coreografiados. Cada golpe, cada salto era silencioso pero mortal, y Jung-woo apenas podía seguirlo con la vista. El corazón le latía a 1000 mientras Sarin murmuraba naturalmente: muchas gracias por ayudarnos, señor Yuta. ¿Yuta? ¿Sarin conoció a ese hombre desconocido? El hombre que
respondía al nombre de Yuta se detuvo por un instante, su mirada dirigida a Jeong-woo a través del antifaz. Había algo en él que transmitía advertencia y poder a la vez, un recordatorio de que no conocía ni la mitad de lo que estaba sucediendo a su alrededor, y con un movimiento ágil, se impulsó hacia un tejado cercano y Jeong-woo lo siguió con la mirada mientras saltaba de un edificio en edificio. Cada salto era medido y seguro y su figura blanca parecía flotar sobre la ciudad. Durante unos segundos Jeong-woo pudo observar cómo su silueta se desvanecía gradualmente hasta que finalmente se perdió en la distancia. Solo entonces, con el corazón todavía acelerado, se volvió hacia Sarim, quien le explicó que sí, lo conocía, pero la explicación a eso la dejó sin palabras. Yuta es el hermano de Lord Huita. ¿Huita tenía un hermano? ¿Y por qué no lo había mencionado antes? Es un poco complicado. Ambos no tienen buena relación, agregó Sarim como explicación. Jeong-woo tragó saliva procesando lo que acababa de presenciar. Con cada día que pasaba, ella pensaba que cada vez conocía más a Huita, pero aquella intervención la dejó con una sensación inquietante. El mundo que creía conocer era mucho más amplio y peligroso de lo que había imaginado, y los secretos que la rodeaban estaban apenas comenzando a revelarse. Esa misma noche, después de que Huita fuera informado del incidente en la feria, la invitó a cenar para hablar del tema. La comida era sencilla pero reconfortante y el alcohol ayudó a romper el hielo. Durante un rato, ambos se limitaron a comer y beber en un silencio cómodo como si las palabras sobraran. El efecto del alcohol sobre Jeong-woo fue inesperado, sobre todo porque le trajo recuerdos de su vida en la superficie, de aquellas noches en que, frustrada por un bloqueo creativo, salía sola a beber y acababa tarareando canciones que solo ella escuchaba. Sin pensarlo, comenzó a tararear una de sus propias composiciones y el sonido suave y tembloroso llenó la habitación con un aire delicado y melancólico. Huita la observó con una media sonrisa complacido. Tras unos segundos de silencio, sacó un instrumento de viento y un piri largo de madera. La melodía que emergió era profunda, cristalina y constante, entrelazándose con los tarareos de Jeong-woo como un arroyo que serpentea entre piedras, atrapándola desde el primer acorde. Sin darse cuenta, habló en voz alta, sorprendida de sí misma. Vaya, ahora entiendo por qué eres tan popular entre las mujeres. Pero tan pronto lo dijo, el rubor le subió hasta las orejas mientras procesaba lo que había soltado. No quise decir eso, quiero decir, eres amable, sabes tocar instrumentos, sabes escuchar, eres considerado, respetuoso, amable y apuesto. Su voz se apagó, dándose cuenta de toda la verborrea que soltaba. Ay, por Dios, su boca no tenía un esfínter. Jeong-woo se llevó una mano a la frente, deseando que la tierra se la tragara, pero Huita solo bajó el instrumento y la miró, sus ojos dorados, profundos y atentos. La intensidad de su mirada la hizo contener la respiración, y antes de que pudiera reaccionar, él se acercó. Con un gesto suave, colocó su mano sobre su rostro enmarcando delicadamente sus facciones. Jeong-woo se quedó inmóvil, cada centímetro que él acortaba parecía acelerar su pulso hasta el límite, y el calor de su proximidad la envolvía, mezclándose con el aroma tibio de la comida y la fragancia de Huita. El instante se volvió frágil, suspendido entre respiraciones y miradas que hablaban más de lo que las palabras podían expresar. Por un momento el mundo alrededor desapareció. No había peligro, ni responsabilidades, ni tratos. Solo existían ellos dos, la música aún vibrando en el aire y la sensación de que tal vez podían confiar uno en el otro de una manera que nunca antes había sido posible. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.